Saludos y bendiciones a nuestros hermanos que nos escuchan por este medio. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Pastor Luis Miguel Talavera Fentanes, con un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de un tema que sí es de pensar, es de considerar y lo vamos a analizar nosotros. Fíjense que me estaba dando por ahí un tema con respecto al divorcio y el casamiento o el de casamiento. Entonces, hemos decidido analizar este tema, hemos decidido analizarlo para considerar, ver qué es lo que dice la palabra del Señor en relación a este asunto, a este tema que es, pues a la vez un poquito controversial. Ok, muy bien, parece que el sonido, ahí va el sonido. Me gusta ahí. Ok, fíjense que cuando analizamos este tema, cuando reflexionamos en este tema, surge una serie de preguntas. Yo voy a establecer primero una serie de preguntas con respecto a este tema y después voy a dar unas 15 proposiciones o propuestas o pensamientos con respecto a este tema y ya después voy a ir presentando los versículos que van a reforzar los puntos que estoy tratando. Bien, la primera pregunta ¿es pecado el divorcio? Fíjense la pregunta, ¿es pecado el divorcio? Y es que aquí es donde debemos de analizar bien este tema porque, mire, me han estado escribiendo, me han estado mandando mensajes con respecto a que muchas personas se han recasado. Significa que se divorcian y se vuelven a casar. Se divorcian y se vuelven a casar. Se divorcian y se vuelven a casar.
Y entonces ya no sabemos en qué nivel están o en qué matrimonio están, o a veces nos meten a nosotros en problemas para preguntar, bueno, ¿cuál es el verdadero matrimonio? ¿Cuál es el verdadero con el que debe de estar la persona o con la que debe de estar la persona? Y entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿es pecado el divorcio? Bueno, ya estamos leyendo Malaquías. Malaquías dice en el versículo 16 del capítulo 2 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Significa que Dios aborrece exactamente el divorcio, de toda clase de divorcio. Porque cuando le preguntan al Señor Jesús y le dicen, maestro, ¿es permitido dar carta de divorcio a la mujer? Y Jesús entonces les dice, ¿qué dice la ley? Bueno, porque Jesús sabía y conocía la ley. Dice, pues Moisés nos permitió, nos dio ley que se podía hacer. Y Jesús le responde y le dice, bueno, ustedes no entienden las escrituras. Todavía hay que entender que el propósito de Dios es que Dios los hizo varón y hembra, para que sean los dos una sola carne. Por eso vemos aquí también Malaquías, cuando dice, Dios ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Guardaos en vuestro espíritu de que no seáis desleales. Y bueno, entonces, voy a contestar esta pregunta para irme a la otra pregunta. ¿Es pecado el divorcio? Mi afirmación es sí. Y ahorita vamos a aclarar por qué. ¿Por qué? Segunda pregunta. ¿Se puede divorciar cuando uno de los dos es infiel y comete adulterio? Ya sea que alguno de los dos fue infiel, ¿sí? Y comete uno de los dos, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Aunque aquí hay que ventilar muchas cosas. A veces es bien fácil que cuando la mujer comete el adulterio, el hombre luego dice, me divorcio. Pero cuando es al revés, el hombre comete el adulterio, el hombre busca que le perdonen, y no luego la mujer se va por el divorcio. Bueno, porque aquí ya viene algo más allá del corazón. Por eso Jesús cuando habló, dijo, Moisés lo permitió por la dureza del corazón. Entonces ya hay cosas ahí que están en el corazón. La pregunta entonces es, ¿se puede divorciar cuando uno de los dos es infiel y comete adulterio? Voy a responder claro. No, no. Entonces, bueno, ahorita vamos a aclarar por qué es un no para que, pues yo tengo que demostrar y argumentar mi afirmación. Ahorita lo voy a mostrar con la Biblia. Es un no, no. ¿Por qué? Bueno, porque lo más correcto es la reconciliación, el perdón, ¿sí? Lo más correcto es la restauración del hogar, lo más correcto es, ¿sí? Una disciplina para el infiel, pero andar separando matrimonios porque alguno de los dos es infiel, bueno, entonces caeremos en un problema de nunca acabar. Por eso lo más correcto es, ¿por qué? Porque también viene otro punto. ¿Se puede volver a casar después de que se divorció? Pues ya dije hace ratito. No. Entonces, ¿cómo está este asunto? Ahorita vamos más adelante. Separarse y volver a casar no es adulterio. O sea, el recasorio no es adulterio. Jesús lo dijo. Lo dijo cualquiera que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Entonces, y también en Marcos lo dice. Ahorita vamos a dar la cita, ¿sí? Que ninguno de los dos, porque
si uno es repudiado y se casa con el repudiado, ambos cometen adulterio. Entonces, ahí viene el problema de que caemos en una generación de adúlteros. ¿Por qué? Porque se casan y se dan en casamiento y se recasan y se vuelven a recasar. El problema es que el enemigo primero empieza atacando, trayendo problemas al hogar para propiciar una deslealtad, una infidelidad y después traer una separación, un divorcio y destruir un hogar, una familia, un matrimonio. Entonces, cuidadito. Separarse y volverse a casar es adulterio. Así es. ¿Qué me garantiza que mi segundo matrimonio no vaya también a fracasar? Porque dice, bueno, es que me falló y me vuelvo a casar. Bueno, qué me garantiza que otra persona no vuelva a fallar y entonces tenga yo que andarme volviéndome a divorciar? Imagínate. O que me garantiza que yo no vaya a fallar y tenga yo que divorciarme. A ver, a ver. Entonces se va a volver el problema de el recasarse. Y hay personas, yo vi una persona que decía que el divorcio no es el final de todo, sino el comienzo de algo. O sea, me divorcio y comienzo otra nueva familia, otro nuevo matrimonio, o ¿qué pasó? No, señor. Vamos más, vamos más. Fíjese, los hijos de el otro matrimonio, porque me recasé, el hijo del otro matrimonio, ¿son santos o son bastardos o qué son? ¿Sí? Los hijos del otro matrimonio. Entonces, vea, los hijos del otro matrimonio, cómo van a relacionar, cómo van a formar, cómo van a tener un núcleo familiar, cómo van a tener un modelo paternal o un modelo materno? ¿Cómo? Ahí viene problemas en el matrimonio. Después vemos otra pregunta, otra pregunta. ¿Cómo debe de recibir la iglesia a la persona que ya lleva otra persona, otro matrimonio o hasta el tercer matrimonio? ¿Cómo lo debe de recibir la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo debe de resolverle su problema si viene del mundo y se convierte? Ahora, si viene disque del mundo, pero su matrimonio lo tuvo dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y se divorcia, y según que se va por ahí, y después busca otra congregación, ¿y cómo debe de recibirle la iglesia a esa nueva miembro o miembra que viene a la iglesia, pero que viene con otro matrimonio, otra pareja? Bien, la iglesia debe de tener sus reglas, normas, para poder establecer cómo debe de ser la vida cristiana y cómo debe ser un verdadero matrimonio. Muy bien. Ahora sí, ya vamos ya después de estas 6 preguntas. ¿Es pecado el divorcio? ¿Se puede divorciar cuando uno de los dos es infiel y comete adulterio? ¿Separarse y volverse a casar no es adulterio? ¿Qué me garantiza que mi segundo matrimonio no vaya a fracasar? ¿Los hijos del otro matrimonio qué son? ¿Santos? ¿Bastardos? ¿Cómo se debe de recibir a la persona que ya lleva segundas nupcias, segundo matrimonio, segunda pareja? ¿Cómo se debe de recibir en la iglesia? Bien, las citas ahorita se las voy a dar, pero voy a mostrar estas ideas que están sacadas de la Biblia. Sí, es cierto, están sacadas de la Biblia, pero que son ya ideas sacadas de la Biblia para que podamos nosotros, ¿sí?, tener bases bíblicas. Y te doy las bases bíblicas. 1. Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo lo dice. Pablo dice, es mejor, me gustaría que se quedaran como yo, eunuco, con don de continencia, sin casarse. Y también los discípulos lo habían considerado cuando Jesús dijo con respecto al matrimonio y al divorcio. Y entonces dijeron los discípulos, si es así, pues es mejor, o sea, es mejor no casarse. Así dijeron los discípulos. ¿Por qué?
Porque dice que el matrimonio es indisoluble. No lo separe el hombre. Amén. El matrimonio es indisoluble. Mi hermana Gemma Gómez, bendiciones. Que la paz de Dios sea con usted. Amén. Entonces, vea, es importante entender esto. Es importante. Porque los discípulos dijeron, si es así, y así es la condición del hombre, pues no conviene casarse. Y Pablo había dicho, pues bueno le sería al hombre no tocar mujer. Mi hermana Gabriela Velázquez, Dios le bendiga también. Saludos a todos los que están aquí por el Face, escuchando el mensaje en este momento. Bien, entonces, bueno le sería al hombre. Pero viene la otra frase que responde el apóstol Pablo. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Quiere decir esto muy importante? Amén, mi hermana Gabriela, bendiciones. Mi hermano Miki Cortés, bendiciones. Quiere decir entonces que Pablo y Dios y nuestro Señor y la Biblia nos enseña, uno, que el matrimonio es indisoluble. Dos, que bueno sería que el hombre se quedara sin casar por las condiciones que es el matrimonio. Y tres, pues debería de casarse si no tiene el don de continencia para no andar de fornicación en fornicación. O sea, teniendo relaciones sexuales fuera de un matrimonio. Porque tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin haberse casado y sin tener ni siquiera un matrimonio, eso es fornicación. Desde Potrerillo, Izhuatlán, así es, hermano, desde Potrerillo, Izhuatlán del Café. Dios te bendiga, hermanito. Por allá siempre saludamos a nuestros hermanos, hemos ido por allá a dar algunos cursos y bueno, gloria al Señor, que Dios te bendiga. Y entonces, el matrimonio es indisoluble, bueno sería el hombre no tocar mujer, no casarse, pero si no tiene el don de continencia, cásese y después de casarse, pastor, fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Esa es la clave, esa es la orden divina y la voluntad divina. Pero pastor, es que hubo adulterio. Reconcíliese, perdone, de veras. Porque si hubo y me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar. Ahora, si te divorcias, ya no puedes volverte a casar. ¡Wow! Es que así es la condición. Porque ahorita vamos a ver lo que sucede, que ciertamente el hombre lo que está haciendo es trayendo una generación adúltera. Por eso Jesús cuando decía generación adúltera y fornicaria. ¿Por qué? Porque estamos trayendo una generación de adúlteros. Y también Moisés le decía a Israel que ellos no tenían que contaminar la tierra, ¿sí? No tenían que pervertir la tierra, tenían que librarse de una generación adúltera. Por eso yo decía, no somos de una generación adúltera, ¿sí? Salvemos los matrimonios, detengámonos en eso del divorcio y seamos fieles conforme lo enseña la palabra del Señor. Bendiciones a todos. Ahora, dice, siguiente punto, si no tiene el don de continencia, cásese y no se esté quemando. Cásese o vuélvase eunuco. Busque el don de continencia, ¿sí? Cásese o vuélvase eunuco. Y esto de eunuco también es importante porque el que tiene dominio propio, el que tiene don de continencia, el que propone y determina en su corazón servir solamente al Señor, porque vamos a ver que algunos se vuelven eunucos por causa del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si no, y si no aguanta, pues cásese, sea fiel y no falle. Dice también que
ninguno se separe. Oiga, dice, Pablo lo dice, que ninguno se separe. Y si se separan, quédense sin casar hasta que se reconcilien o la ley los haga libres. ¿Cuál ley? La ley dice que mientras el marido vive, la mujer está bajo la ley, que no es libre hasta que uno de los dos muere. Nadie es libre de casarse hasta que uno de los dos muere. Por eso el divorcio y el recasamiento no está dentro de la voluntad de Dios. Lo mejor en el matrimonio es resolver sus diferencias, perdonarse, reconciliarse, ser fieles, no desleales, hasta que la muerte los separe. ¿No fueron esos los pactos que se hicieron cuando se fueron ante el altar? ¿No fueron esos los pactos que se hicieron cuando uno decidió unirse en matrimonio? ¿No se nos enseñó que es hasta que la muerte los separe? Entonces, ¿por qué argumentamos, debatimos, discutimos, diciendo que, bueno, es que el problema es que cada situación es diferente, es que esto es así? A ver, vamos claros. Hará bien el hombre en quedarse como está, dijo el apóstol Pablo. ¿Estás libre? No procures casarte. ¿Estás casado? No te separes. Así lo está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque el hombre, si se queda libre, agrada al Señor, busca al Señor. La mujer también. Porque la mujer cuando es libre busca agradar a Dios, cuando es casada pues busca agradar a su marido. Igual el marido cuando es libre busca agradar a Dios, pero cuando es casado pues busca agradar al mundo, dice Pablo, a la mujer. Entonces haría bien el hombre quedarse sin casarse. Y si se casa, hasta que la muerte los separe. Pablo da un consejo y dice, los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. O sea, esto no es libertinaje. Esto es las cargas o las aflicciones que habla el apóstol Pablo, porque dice que cuando se casan, dice, aflicción tendrán ambos, y yo quiero librarlos de esto. Por eso dice el apóstol Pablo, uno, ¿sí?, debe de ser dueño de su propia voluntad. El tener dominio propio y apagar todo deseo, porque se puede apagar, Pablo lo apagó, algunos se hacían eunucos en el palacio, y también dice la Biblia que unos por causa del reino del cielo se hicieron eunucos, y por eso cuando yo leo y digo, wow, esos 144,000 que habla Apocalipsis, dice que fueron vírgenes que nunca tocaron mujer, es tremendo eso, ¿sí? Entonces, es bien importante analizar eso, porque hay diferentes posturas, es un tema a veces complicado y a veces de controversia, pero también a veces es un tema de permisión, porque se permite, es que es el hermano, es que es el pastor y pues su esposa falló y pues se divorció y ahora pues no puede andar solo. A ver, pues no tenía por qué divorciarse. Bueno, la esposa falló, pues es que no podía perdonar. Ok, y si bueno, finalmente no se resolvió, se quedó, pues que se quede sin casar. Así de sencillo. Por eso dijeron los discípulos, si la condición del hombre es así, no conviene casarse. Bueno, ahora, ¿por qué el Señor lo pone así? Porque nos quiere librar de que en estos tiempos se ha vuelto una generación de adúlteros. ¿Quién no tiene ya 2 o 3 matrimonios? ¿Quién no tiene ya 1 o 2 hijos de diferente papá? ¿Quién no ya está
teniendo, atendiendo o cuidando una casa que no es su casa, abandonó su casa y se fue a otra casa y ahora está cuidando hijos que no son sus hijos de su sangre y todo es un caos. El Señor quiere librarnos de eso. Cuando hay adulterio, los dos son culpables. Uno por descuidar y otro por descuidarse. Así es, de veras. Cuando hay adulterio, los dos son culpables. Uno por descuidar y otro por descuidarse. Así que resuélvanlo. En un recasamiento siempre habrá hijos e hijas del otro matrimonio que no permitirán la fidelidad de estos otros dos. Por eso, si de por sí dentro del matrimonio Pablo dice que dentro del matrimonio hay problemas, ahora dentro del recasamiento, ¿no crees que habrá problemas? Por eso cuando el Señor Jesús le dice, es que nos dio permiso de divorciarnos por cualquier cosa. Pues sí, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, en mi pensamiento, no tuvo tiempo de hablar de los problemas de los recasados, porque apenas si pudo resolver los problemas de los casados. ¿Te imaginas? ¡Wow! Por eso yo conozco personas que de veras han tenido, y a veces se dicen ser pastores, y han tenido, y yo lo digo con toda confianza también porque pues, yo también soy pastor, pero no hay problemas dentro del matrimonio. Claro que todo el mundo tiene problemas dentro del matrimonio. No hay a veces celos, no hay a veces distanciones, no hay a veces problemas, no nomás de carácter, sino de mando, de control, de administración, problemas conyugales, de cohabitar, problemas, sí los hay. Problemas de enfermedades, porque dice, pastor, es que yo tiene rato con mi esposa nada porque está enfermo o está enferma. Pues hermanito, pastor, es que pues ten dominio propio, aguántese las ganas, decía la persona. No, órele a Dios, métase en oración. ¿Por qué? Porque sí hay problemas, pero el matrimonio es de lealtad. El matrimonio no nomás tiene problemas en la cama, sino en la casa, en los hijos, en la economía, en todo, con los vecinos, con todo. Tiene problemas en carácter, en temperamento, en todo tiene problemas. Por eso Pablo lo recomienda muy bien. Bueno, sería bien que el hombre no se casara, que se quedara como yo. Pues algunos que ya estamos adentro no podemos salir, ni debemos salir, hasta que la ley, porque la Biblia dice que solamente uno es libre hasta que la muerte lo separe. Los discípulos conocían lo difícil que es este asunto y dijeron, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Siguiente, el propósito de Dios es que cuidemos de no pervertir, óigalo bien, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la tierra, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra generación. Porque nuestra generación está tan pervertida, ¿sí? Que la perversión ya está tanto que imagínense, bueno, el muchacho de 20 años se lleva a la de 12 años. Es que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Tanta perversión. La muchacha quiere al viejito nomás para la pensión, para el negocio. Ay, Señor, ¿cómo está este asunto? ¿Sí? Pues nomás con que me mantenga. No. ¿eh? Imagínese esa persona que dice, pues, un viejito para la pensión y un jovencito para la disfrutación. No, hombre. Qué mal está esta tierra, este mundo. Ahora, ya voy con las porciones bíblicas. La primera la tenemos ahí en Malaquías. Dice, ¿no tenemos un mismo Padre?
¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto? A ver, es para ser uno. El matrimonio es uno, son los dos en una sola carne. Esa es la ley. Los dos pasan a ser uno, indisoluble. Decía una persona, es como una tablita que si la rajas, pues se daña esta, y quedan dañados los dos, destruidos los dos. Y después se vuelve a casar con otra, dañado y destruido. Y si se vuelve a casar con otra que también está dañada y destruido, ¿cómo está todo corrompido? ¿Cómo está todo dañado? Entonces, la deslealtad no es, o más bien, es pecado. Después dice, vamos un poquito más abajo, dice, se casó con una hija de Dios extraño. Aquí también viene otro problema. Antes, si Pablo está diciendo, escuchen bien, si Pablo está diciendo, bueno le sería al hombre quedarse solo, pues cuanto más decirle al cristiano que no se case con alguien que no sea de su misma fe. Así es, no os juntéis en yugo desigual. Por eso desde ahí ya está el problema. ¿Por qué? Porque dice, se casó con Dios, con hija de Dios extraño. Bien decía un predicador, ¿quién va a ser el suegro, sí, de ese joven, si la muchacha es mundana? Pues su suegro es el diablo. Pues al infierno se va a ir con el diablo. Fíjense cómo es este problema. Por eso es importante, dice aquí, se casó, ¿sí?, con hija de Dios extraño. Y fue desleal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tenía que casarse con de su misma fe. Ese es el problema. Luego hay cristianos y luego hay pastores. Es que mi esposa falló y te casas con una mundana. Te recasas más bien con una mundana. Por favor. Pues si falló, reconcilia, gánatela y vive y cuídala. No es que te divorciaste, te quedas sin casar. Wow, tremendo, ¿eh? Esto sí es tremendo. Sigue diciendo allá en Malaquías, ¿sí? Dice, esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Ahí viene la pregunta, ¿por qué no voy a aceptar la ofrenda? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oiga, has sido desleal. Dios atestigua. Dios es testigo. Por eso, aunque aquí no haya juicio, dice la Biblia en Hebreos, dice que Dios a los adúlteros y fornicarios, Él los juzgará. Vea, Él. Yo por eso a veces ya no critico, ya no hablo que si se divorció, se separó, pero hay algo, estoy predicando porque debemos de mantener puro el evangelio, mantener puros los matrimonios, no contaminar la iglesia, no contaminar nuestra sociedad, ¿sí? Pero finalmente el que va a juzgar es Dios. Antonio García, Dios te bendiga. Tremendo mensaje, ¿va? Tremendo mensaje. Bueno, pero aquí está, aquí está. Después dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Por eso Pablo, cuando les habla el consejo, le dice, si no vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Porque se busca una descendencia para Dios, ¿sí? Pero cuando ya hay recasamiento, ya no hay descendencia. Escuchen bien, porque, bueno, hay una serie de problemas. El asunto es, si te vas a casar, es porque Dios te va a bendecir con una descendencia. Y esa descendencia es santa. Pero si tú te divorcias,
cómo quedan los hijos. Así que hasta el final, hasta el final. Dice, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Oiga, no seas desleal. Después dice, porque Dios ha dicho así, Él aborrece el repudio. Oiga, Él aborrece el repudio. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Está claro? Ser desleal, unirse en matrimonio sin con yugo desigual y traer problemas. Esto está claro aquí. Dios es el que va a juzgar. Dios es el que, porque Dios fue el que fundó, estableció el matrimonio. Por eso, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No seas desleal. Pero, pastor, ¿quién no ha pecado? Pues sí, ya del Señor Jesús, desde el momento en que nos dice que somos adúlteros por mirar y codiciar a una mujer, pues todo el mundo es adúltero. Entonces, pastor, ¿qué? Pues guárdese, santifíquese, conságrese en su matrimonio. Falló, cuide, reconcíliese, perdone, pero no ande recasándose, por favor. Aleluya. Vámonos a Mateo 19, porque ahí también está el asunto. Mateo capítulo 19. Este está muy claro. Versículo 1. Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. Le siguieron grandes multitudes y vinieron a él los fariseos para tentarle. Maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, ahí está. Hasta ellos mismos están diciendo por cualquier causa. ¿Por qué? Porque algunos dicen cuáles son los causales de un divorcio. O sea, aquí algunos se atreven a decir, pues, la fornicación. Y te voy a explicar qué es fornicación y qué es adulterio. Uh-huh. Escuche bien, escuche bien. Dice, entonces Jesús le respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿no habéis leído Malaquías, no habéis leído Génesis, no habéis leído que Dios es uno y hizo uno para que sean uno? Así de sencillo. Dándoles a entender, la providencia, la voluntad de Dios es la unión, no la desunión, no el divorcio. Por esto el hombre dejará padre y madre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está claro ahí? Hasta ahí está claro. Diciéndole Jesús, no. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ah, ¿por qué Moisés mandó? Porque si en el principio es la unión, la única unión y no hay divorcio, entonces ¿por qué? Ah, ahí va. Por la dureza de vuestro corazón. O sea, Dios conoce a los judíos, Dios conoce a la generación, Dios conoce la vida. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar. Fue Moisés que os permitió, pero no es válido, pero no es la voluntad de Dios, pero no es el acuerdo de Dios, pero no es el propósito de Dios. Fue permitido, ¿sí? Se va a llamar voluntad permisiva, no voluntad perfecta. Así es. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, y ahí viene el punto, y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa aquí fornicación? No estamos hablando de adulterio, porque adulterio es fallar y ser desleal. Fornicación es cuando la persona decide irse a vivir con otra persona, ¿sí? Y ya no quiere regresar con la otra persona. Y entonces está viviendo con la otra persona, ya eso es fornicación. Sí, o sea, sí adulteró, sí es adulterio porque estaba casada, pero se va a vivir con otra persona, eso es fornicación. Entonces, oiga, regrésate a casa, no se regresa. Oye, vuelve a casa, no se vuelve.
quiere seguir viviendo con aquella persona, entonces, ¿sabes qué? Carta de divorcio. Ahí está, pastor. Sí, carta de divorcio. Pero mire, cuando hay adulterio, lo que debe de buscar la persona es solucionar ese problema. Cuando hay adulterio. Casi hay que agotar todas bueno, la gracia, hay que agotarla toda para salvar ese matrimonio. Pero dice, no, ya vive con tal persona, ya tiene hasta otro hijo con tal persona, ya. Entonces sí, dele carta de divorcio. Ahí está. Pero yo que estoy dando carta de divorcio, no me puedo volver a casar. Ahorita lo vemos. Y aquella que ya recibió carta de divorcio y está casándose con otro, está en adulterio. Vivirá en adulterio. Os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de divorcio y se casa con otra, oiga, y se casa con otra, adultera. ¿Le vieron? Salvo por causa de fornicación. Y se casa con otra, esa está la clave. Adultera. Está adulterada. Porque está dando carta de divorcio y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Oiga, todos adúlteros, todos adúlteros. Por eso Jesús dice, generación de adúlteros. Pastor que ya se recasó, adúltero. Cristiano que ya se recasó, adúltero. Entonces, pastor, ¿hay que expulsarlos de la iglesia? Ahorita vamos a ver. Entonces, pastor, ¿ya no son salvos? Ahorita hay que ver. Porque el que va a juzgar es Dios. Porque este pecado, esta contaminación, esto de vivir en adúltero, el que juzga es Dios. Tú no puedes condenar tampoco. Tú no puedes decir quién sí se salva y quién no se salva. Ahí está otro detalle. Eso lo veremos en otro punto. Ahorita estamos aclarando esto. Entonces le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y yo creo que ahí estaba riéndose Pablo. Se los decía yo. Mejor quédense como yo. Se los decía yo, mejor quédense como yo. Y es que así es. Así es. Pablo por eso dice, el que está casado, haga como si no estuviera casado. Como te tomó el Señor, si Él te tomó siendo libre, no procures casarte. Si te tomó casado, no procures separarte. Así está de sencillo. Es que es la vida cristiana. Y está muy claro esto. Otra porción bíblica está en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Sí. Versículo. A ver. Marcos capítulo 10, versículo 2 al 12. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarles el mismo asunto. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Está muy claro ahí. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Ya oyeron? Uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿No entiende? Ya se los dijo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así es. El adulterio es pan de cada día en estos tiempos. Mateo 5:31, regresamos a Mateo 5. Ay, Jesús también lo enseña, pero es muy cortito ahí, solamente en el versículo 31 y 32, ¿sí? De Mateo capítulo 5, versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Oiga, hace que ella adultere. ¿Sí? Y el que se casa con la repudiada, comete
adulterio. Y aquí ya expliqué qué es fornicación. Es que ya está viviendo con otra persona. No es que nomás pecó en adulterio, ¿sí? Porque yo creo que el que está pensando en adulterio o está pecando en adulterio sabe que está ofendiendo su casa, su hogar, su familia. Y sabe que está poniendo en riesgo su matrimonio y toda su familia y todo su hogar. Lo sabe, pero lo hace. Porque la carne, porque la atracción, porque el pecado. Pero está pensando en eso, en su matrimonio, yo creo. Y ya después se da cuenta, porque a veces por eso lo esconde, por eso a veces, porque, oye, si no quisiera, sabes que ya, yo ya me largo de la casa, me voy, ahí te quedas, ya no te aguanto. Oye, espérate, resuelve, ¿sí? Pero pastor, es que usted no sabe. Bueno, yo claro que no sé, porque cada quien vive lo suyo, ¿sí? Pero la palabra de Dios los está diciendo. La palabra de Dios nos habla. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, la palabra, vamos a abocarnos. Le perdono, tienes que perdonar. Pero cometió adulterio, perdona. Ya se fue a vivir con la otra. Ah, pues entonces, pues dale carta de divorcio, pero no te puedes volver a casar. Y él está en adulterio. A ver, pastor, pero si ya vivió 5 años con aquel hombre, no le di carta de divorcio y regresa conmigo, digo, ¿sabes qué, manito? Quédate solo. Voy a usar el dicho que dice por ahí en el mundo, más vale solo que mal acompañado. Más vale solo. Pero bueno, Pablo, Jesús, la ley, Moisés, todos nos enseñan esto. Dice en Malaquías, ya lo leímos, Deuteronomio 24.1. Vamos a Deuteronomio 24.1 y ya estamos concluyendo. Deuteronomio 24.1. A ver, ¿qué dice Deuteronomio? 24.1. ¿Sí es 24.1? Deuteronomio 24.1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ay, la ley era bien doble. Oh. Pero si la aborreciere este último, oiga, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si viere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa es la razón. No has de pervertir la tierra. No has de pervertir la iglesia, la congregación. No has de pervertir la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí la ley está diciendo todavía, como dice aquí el Señor Jesús, por la dureza de vuestro corazón, pero todavía pone una línea roja. A ver, le dices carta de divorcio, fue y se fue a casar con otro, está bien, se fue a casar con otro, sí. El otro muere y ella quiere regresar con este. Bendito Dios. Conozco unas personas que han hecho eso. Pastor, es que se fue, 3 años se fue. Y pues yo no pude quedarme sola, me casé. Pero ya regresó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dejo ese y me voy con aquel. Y ya busca. Y digo, Dios mío, no, Señor, están envileciendo, están pervirtiendo, están corrompiendo, están contaminando, están echándose a perder. Por favor, sean sabios. Bueno, seamos. Eso es para todos. Levítico 21.
Vamos a Levítico 21, sí, versículo 7 y 15. 21, 7 y 15. Dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Esa es una ley para los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que casarse solamente con mujer virgen, y no tenían que casarse ni con divorciada, ni con viuda, ni con nada, porque aquí lo está diciendo. Amén. Ramera, infame, repudiada, no se va a casar. No. Por eso, entendamos bien lo que es el matrimonio. Vamos a entenderlo bien. Dice, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, será quemada viva a fuego. Wow. Gloria. No entrará, versículo 15. Dice, versículo 13, tomará por esposa a una mujer virgen. Wow. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Aquí está muy claro. El propósito es santificar el matrimonio. El propósito es pureza. El propósito no corromper, ¿sí? No echar a perder. Por eso, oiga, hermano, conozco el caso, bueno, muchos casos, pero un predicador que se iba a predicar se iba un mes, abandonaba a la esposa. Y la esposa ahí cerca, rodeada, aunque estaba rodeada de hermanos, su mismo cuñado, pues la encontró solita y ahí adulteraron. Llega el predicador, ¿qué hiciste? ¿Mm? Va a parecer muy incómodo para muchos cristianos lo que actualmente hoy se vive. Lo que actualmente se vive o, o lo que se está predicando, hermano. Wow, así es, tremendo tema. Ramírez Blanca, Blanca Ramírez. Sí, así es. Va a incomodar, pero bueno, tenemos que predicar. Sí, si hasta yo no me siento bien, porque soy hombre, sí, y porque nadie está exento de que se descuide o descuidemos a la esposa. Así es. Vivimos tiempos muy difíciles, que ser un modelo cristiano es muy difícil. Así es, mi hermano. Así que entonces aquí está. Romanos 7:1. Romanos 7:1, ahí nos dice muy claro, ¿sí? En Romanos 7:1, para que nosotros entendamos, Pablo es muy claro en esto, cuando dice en Romanos capítulo 7. ¿Amén? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Os hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que también vosotros, hermanos míos, atended esto. Está muy claro aquí. Solamente si es libre se puede recasar. Por divorcio no se puede recasar. Es adulterio. Por divorcio no se puede recasar. ¿Sí? El divorcio queda descartado. Así es. Queda descartado. Entonces, hasta que seas libre te puedes volver a recasar. Bueno, pero si se han divorciado, pero están en adulterio. Ahora, si me divorcio, pastor, y no me caso, no me recaso, ¿estoy bien? ¿Estás bien? Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyo con 1 Corintios capítulo 7, que es donde Pablo habla de este asunto con respecto al matrimonio y con 1 Timoteo 3:2. 1 Corintios capítulo 7. Aquí está muy claro todo esto. 1 Corintios capítulo
7. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es la primera frase que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Si se casan tendrán aflicción de carne, ¿sí? Amén. Los que tienen esposa sean como si no la tuviesen porque el tiempo es corto. Wow. Quisiera que todos estuviesen sin congoja, sin aflicción. Por eso quisiera que mejor se quedasen sin casar. Pero si no tienen el don, cásense. Pero acuérdense que entonces ya no van a tener cuidado de las cosas del Señor, sino de las cosas del mundo. Pero si alguien es dueño de su propia voluntad, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Versículo 38. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermano, es necesario un buen casco con este tema. Así es. Un buen corazón para que recibamos. Amén. Bueno, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ya ven el consejo del apóstol Pablo. A las viudas, todavía a las viudas, que todavía ya son libres y todavía tienen el derecho de volverse a casar, ¿sí? Bueno les fuera quedarse. Pero también Pablo habla en Timoteo con respecto a las viudas, dice, las viudas más jóvenes, pues, de que anden de chismosas y de que anden ahí de sin don de continencia quemándose, cásense. Son viudas, cásense. Así es. Pero bueno, les sería mejor a las viudas y a los solteros quedarse sin casarse. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, que la mujer no se separe del marido. Versículo 10. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. También hay otro problema, que ya es más amplio, porque ya con esto voy a concluir. Pastor, pero hubo adulterio. Y en el adulterio hubo una criatura. ¿Qué hace el hombre? Se queda con su esposa y la criatura. Buen punto. Pague, sea responsable, pero aléjese de esa persona. ¿Ok? Pague, sea responsable y aléjese. Y cuide su matrimonio, cuide su hogar. Ya voy a concluir con esto. Fíjense con qué voy a concluir. Si alguno quiere servir al Señor, debe de ser marido de una sola mujer, porque así lo dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Si alguno quiere servir al Señor, debe ser marido de una sola mujer. Pero ya hay pastor. Bueno. 2. Y procurar no pervertir la iglesia, la tierra, su generación, su familia, la sociedad. Y librarse, vamos a librarnos de esta generación adúltera. Hay que librarnos. No hay que seguir el juego, porque ahorita en el mundo cualquiera se divorcia, cualquiera se anda divorciando y por cualquier cosa se divorcia. Y ya hasta mismo cristiano busca un causal para divorciar o una porción que le apoye, una porción bíblica, anda buscando consejo con un pastor, consejo con otro, ya vio todos los videos de YouTube en todo para ver qué, y finalmente toma la decisión, y a veces es la decisión incorrecta. Recasarse, decisión incorrecta. Por lo cual, lo que debemos de hacer es, si ya está el matrimonio, un solo matrimonio, sálvenlo. No fomente el divorcio. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un comentario, reenvíen este mensaje, transmítanlo, o sea, compártanlo, todo sea para honra y gloria del Señor. Si hay algún punto más a tratar, después me lo pasa. Dios te bendiga, Eusebio Sosa. Amén. Bendiciones. Gracias a todos mis hermanos. Les saludo a todos. Que la paz del Señor Jesucristo
sea con ustedes. Aleluya. Amén.